Estamos siguiendo con el tema de nuevos niveles, nuevos enemigos o nuevos demonios. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a gfnorte.org, marquen sobre Watch. Pueden bajar sermones anteriores y las notas anteriores de los sermones. Pero hoy día vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 39. Si tienen su Biblia. Si no, en la entrada de Biblias sería un privilegio para mí regalarles uno si no tienen Biblia. Segunda de Crónicas 39. Perdón, 32. Segunda de Crónicas 32. Siguiendo con el tema, siguiendo el Antiguo Testamento, vamos a estar hablando hoy día de la vida de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era el rey de Judá. Entonces hemos avanzado ya. José salvó al pueblo de Israel cuando vinieron a Egipto durante sequía. Pasan 400 años. Los israelitas han pasado a ser esclavos de los egipcios. Nace Moisés, descendiente de José. Él libera a los israelitas. Salen de Egipto, pasan 40 años vagando por el desierto, entran en tierra prometida, han estado ahí un tiempo y ahí es donde nos encontramos ahora, con los reyes de Israel. Ezequías nació hijo del rey de Judá porque el pueblo de Israel se ha dividido en dos, los israelitas y los de Judá. Y él es hijo del rey de Judá. Ezequías, el padre de Ezequías, rey de Judá, era alguien que se había olvidado de Dios, había dejado que la idolatría de los pueblos paganos alrededor de ellos han entrado, se han intermezclado con gente que alaban a otros dioses y la idolatría está prevalente en Judá. Nace Ezequías a los 25 años, su padre muere y Ezequías se recuerda de algunos de los profetas que había oído y él encuentra dentro de toda la ruina que queda en Judá, él encuentra parte de las escrituras y él empieza a leer todo lo que son las escrituras, la ley de Dios, y al leerlo pues el Espíritu Santo le pone bajo convicción y él se arrepiente por parte de su padre y sus antecedentes y el pueblo de Judá por haber abandonado a Dios y haber empezado a alabar a idolatría. Entonces Ezequías en el capítulo 28, 29 de Segunda de Crónicas, ustedes lo pueden leer en casa, no lo vamos a leer hoy día por tiempo. Ezequías quita toda la idolatría que se encuentra en Judá. Y él manda que el pueblo empiece a alabar a Dios otra vez. Y Ezequías es conocido como el rey que vuelve las cosas hacia Dios. Uno pensaría que un joven de 25 años, que no solo en su vida propia empieza a alabar a Dios y sacar toda la idolatría de su vida, el pecado de su vida, que Dios bendeciría a tal individuo. Pero, bueno, y Dios le bendice. Pero, ¿qué pasa cuando Ezequías vuelve todo el pueblo de Judá hacia Dios otra vez? Viene el rey de los asirianos a conquistarle. ¿Alguna vez en tu vida has estado en un lugar donde tú has empezado a alabar a Dios, has empezado a arrepentirte de los pecados y tú estás esperando que Dios haga que todo salga bien y pasa lo opuesto? Claro que sí, todos nosotros hemos estado ahí alguna vez en nuestra vida. Y yo me imagino que Ezequías a los 25 años, sus padres no han alabado a Dios y él hace que todo su pueblo vuelva hacia Dios y ahí viene un rey pagano que viene para conquistarles. Uno podría decir, Dios te ha abandonado, Ezequías. O mira las consecuencias de lo que has hecho. Todo esto de alabar a Dios y escalar la idolatría, en vez de bendecirte, Dios
pues este Dios a quien estás adorando ahora, Jehová, realmente no es tan poderoso, porque mira, van a conquistarte. Esos pensamientos claramente pudieron haber entrado en la mente de Ezequías. Claramente mucha gente del pueblo de Judá estaban chismando y eso le ha llegado a los oídos de Ezequías. Igual como en nuestra vida, ¿no? Muchas veces nosotros siguiendo los pasos que Dios ha ordenado para nosotros y viene una enfermedad, viene un cambio en el trabajo, viene pleito con la familia, viene algo inesperado y esas dudas y el enemigo salta sobre esta circunstancia y empieza a mentir en nuestro oído todo tipo de duda. Dios te ha abandonado, Dios se ha olvidado de ti, Dios está enojado contigo. Dios no existe, quién sabe. Ezequías ha entrado a un nivel nuevo. Ahora es rey. Y ahora tiene la responsabilidad no solo de su propia vida, sino de todo el pueblo de Judá sobre sus hombros. Y él hace lo correcto y en vez de festejar y tener un tiempo de paz y libertad, no, viene este rey para conquistarles. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Todo el pueblo de Judá le está diciendo, ríndate a los asirianos, alaba a los dioses de los asirianos, deja para que no nos maten, o le están diciendo, huyámonos. ¿Qué es lo que hace Ezequías? No, Ezequías en Jerusalén dice, no, vamos a quedarnos aquí. Entonces lo que hace Ezequías, que vamos a ver ahora en el capítulo 32, es que él dice, mira, si vienen a atacarnos, vamos a reconstruir los muros de Jerusalén, fortalecer los muros. Y vamos a construir un muro nuevo. Ya tenía muros Jerusalén, pero lo van a reforzar. Pero ahora vamos a construir un muro afuera del muro que existe. Entonces van a haber dos muros. Y hay en inglés se llama un spring, no sé cómo se llama en español, donde viene agua del suelo. Manantial, eso es. Gracias, Jesús. Claro que vino de Jesús. Viene un manantial que le da agua a todo Jerusalén y sale de Jerusalén para afuera. Entonces Ezequías dice, pues vamos a construir un muro por fuera y vamos a tapar todos los ríos que salen del manantial para que cuando lleguen los asirianos, ellos no estén bebiendo agua fresca del manantial. Entonces vamos a parar todo lo que son los ríos que están saliendo de parte del manantial para afuera. Y vamos a construir un túnel del manantial para que salga el agua del manantial y entre en el pueblo de Jerusalén. Y vamos a tapar el manantial por arriba para que ellos no beban. Y vamos a divertir el agua del manantial a Jerusalén por un túnel debajo del suelo. Y así cuando llegan los asirianos para matar a Ezequías y a su pueblo de Judá, vienen y rodean a Jerusalén y ellos dicen, pues no hay cómo va a entrar alimento ni agua a Jerusalén, ellos van a morir de hambruno. Entonces vamos a esperar acá afuera hasta que ellos mueran. Y ahí es donde estamos en el capítulo 32. Empezando el versículo 1. Después de estas muestras de fidelidad de parte de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y al ver Ezequías que el rey de Asiria había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes, y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y mucha gente se reunió y fueron cegados por las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después Ezequías tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos. Hizo más altas las torres y construyó una muralla exterior fortífico, además a Milo, en la ciudad de David, y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos.
Y puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad. Y apelando a su corazón les dijo: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Y él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Y después de esto, mientras el rey de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén unos mensajeros a decirle al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice el rey de los asirios, en quien confían ustedes para resistir el sitio de Jerusalén. Ezequías los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a liberar de mi mano. Más bien los va a engañar a la muerte, al hambre y a la sed. ¿Acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos y los altares, y que ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de estas naciones pudieran liberar de mi mano a su tierra? Entre todos los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, ¿qué Dios hubo que pudiera salvar de mis manos a su pueblo? ¿Qué va a hacer el Dios de ustedes para liberarlos de mi mano? Que no los engañe Ezequías. No lo crean ni se dejan seducir. Si ninguno de los dioses de todas estas naciones y reinos pudo liberar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis padres, mucho menos el Dios de ustedes va a poder librarlos de mi mano. Y los siervos del rey de Asiria dijeron muchas cosas más contra el Dios, el Señor, y contra de su siervo Ezequías. Además escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel y hablaba contra él, pues decía: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar a la ciudad. Hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaran contra los dioses de su pueblo de la tierra, que son hechura humana. Y ante esto el rey de Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria, y también a sus jefes y capitanes. Y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país, y allí sus propios hijos lo mataron a filo de espada en cuanto entró al templo de sus dioses. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey de Asiria y de las manos de todos los que les dio reposo para todos lados. Entonces muchos trajeron de Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá. Y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Qué historia más bella. Mira, si tú vas a Israel hoy día, tú puedes caminar por el túnel que cavaron ellos. ¿Saben eso? ¿Ustedes cuando fueron caminaron por el túnel? Yo creo que sí. Sí. El túnel fue creado en el año 700 años antes de Cristo. Y es algo milagroso, porque empezaron a cavar el túnel de los dos lados, uno en Jerusalén y el otro en el manantial, que habían tapado, ¿no? Y es una creación de ingeniería milagroso, porque no tenían la sabiduría ni los instrumentos para cavar un túnel de los dos lados. Y cuando llegan al medio, en el túnel, estaban desviados por unas cuantas
2 o 3 pulgadas. Y el túnel desde un lado al otro es piedra sólida desde un lado al otro. Y si tú vas a Israel hoy día, tú puedes caminar por el túnel y aún hoy día pasa agua por el túnel de Ezequías. Entonces, mucho del túnel cuando estás caminando, estás en agua desde hasta aquí o hasta acá, ¿no? Y puedes ver en la piedra donde ellos por martillos estaban quebrantando roca. Y si empiezas de este lado del manantial yendo hacia Jerusalén, ves la marca del martillo en esta dirección, quebrantando roca. Y si vienes del lado de Jerusalén para el otro, las marcas de los martillos vienen en esta dirección. Y puedes ver cuando llegan al medio, están desviados por unas 2 o 3 pulgadas. Increíble, es algo milagroso realmente, que Dios había salvado a Ezequías. Lo interesante de esto para nosotros es esto, un par de cosas. Número 1, cuando tú entras en una época nueva en tu vida, cuando Dios te llama a algo nuevo, eso no significa que cuando seas obediente, que todo va a salir como tú quieras. Y este es el primer punto que nosotros tenemos que entender. Épocas nuevas no significan que todo va a salir como yo quiero. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que cuando entramos o estamos siguiendo al Señor y el Señor nos manda a algún lado, el pensamiento, que es un pensamiento equivocado, es que todo va a salir como yo quiera. No, seguir a Dios es seguir a Dios. No es invitar a Dios que me siga a mí. Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo a Dios, debemos de rendir nuestra voluntad para la voluntad del Señor. Y el primer problema que nosotros tenemos es cuando estamos siguiendo al Señor, pero estamos siguiendo al Señor invitándole a Él que nos siga a nosotros. Porque eso abre la puerta para que el enemigo venga con rencor, con odio, cuando no salen las cosas como nosotros queremos. Es algo que todos nosotros debemos de aprender. La vida en este mundo van a haber dificultades porque vivimos en un mundo caído. Pruebas. Porque Dios nos ha dicho a través de su palabra que este no es nuestro hogar. Esto es algo temporáneo. Nosotros estamos aquí no para tener una vida bendecida y abundante aquí, no. Nosotros estamos aquí para una obra, y esa obra es para hacer discípulos de todas las naciones, predicando el evangelio, enseñándoles en cómo deben de andar. Porque estamos aquí temporáneamente, porque nosotros sabemos que Cristo volverá, y cuando vuelva la segunda vez, Él viene para poner fin a este mundo quebrantado. Y Apocalipsis dice que Él creará un mundo nuevo y un cielo nuevo, donde nosotros pasaremos la eternidad con Él, y en ese mundo nosotros no tendremos enfermedad, ni sufrimiento, ni nada de tristeza. Entonces nosotros estamos en un mundo caído, vamos a experimentar cosas dificultosas, pero nosotros no estamos siguiendo al Señor por la bendición aquí, estamos siguiendo al Señor para la bendición que viene después. Es por eso que Pablo luego en el Nuevo Testamento dice que debemos de correr la carrera con los ojos siempre fijos en el fin. No en lo que está pasando alrededor mío ahora, sino en el fin. Para ganar el premio, es lo que dice Pablo, ¿no? Eso es número 1. Número 2. Si Dios nos lleva a través de una prueba o nos lleva a una época de la vida que no nos guste a nosotros, eso no significa que Dios nos ha abandonado. Eso significa que Dios lo va a utilizar para demostrar su poder, no solo para nosotros, sino para los demás. Lo interesante aquí en esta historia no es que Dios le dio victoria a Ezequías. Lo interesante es que Dios dejó que Asiria rodeara al pueblo de Israel, esperando que murieran de hambruno, y ellos no mueren de hambruno.
Porque Dios les está proveyendo su necesidad diaria con agua que viene del manantial. Entonces Dios no les da la victoria inmediatamente, sino a través de días y semanas y meses. Ellos siguen viviendo porque Dios les está proveyendo agua por el túnel y la comida que ellos habían preparado de antemano. Ellos siguen, aunque Asiria los está rodeando, esperando que mueran de hambruna, no pasa. Y los asirianos ya se les está acabando el agua y dicen, ¿dónde están sacando el agua estos israelitas? ¿Cómo es que están sobreviviendo? Dios proveyó por su necesidad diaria en medio de la prueba. Entonces, cuando te viene ese diagnóstico de cáncer o de algo inesperado, en vez de preocuparte tanto por el sanamiento, siga a Dios y busca tu necesidad diaria. Cuando nosotros no estamos buscando el fin, el sanamiento completo, sino Dios, dame lo que yo necesite hoy para sobrevivir en este momento, eso cierra la puerta al enemigo para que nos pueda empezar a mentir. Dios te ha abandonado, Dios se ha olvidado de ti. ¿Por qué? Porque cuando yo pase por pruebas y circunstancias difíciles, como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Romanos, Dios lo va a utilizar. Si yo estoy rendido al señorío de Cristo, Dios lo va a utilizar para mi bien y para el bien de los de. Interesantemente, al fin de este capítulo, Dios no salva a Ezequías y Judá del enfrentamiento de Asiria inmediatamente, sino que Él espera hasta que pasan semanas y meses y Dios provee diariamente por lo que ellos necesitan. Y no solo Asiria se da cuenta que el Dios de los israelitas es el Dios verdadero y provee para ellos, sino que si leemos otra vez el fin de este capítulo, dice que Dios lo hizo así para que todas las naciones supieran que el Dios de Ezequías era el Dios verdadero. Entonces, no solo los asirianos se dan cuenta de que ellos habían cometido un error burlándose del Dios Jehová, sino que todas las naciones alrededor empiezan a recibir las noticias. Hey, mira, este rey de Asiria que había conquistado a todas las naciones, todos nosotros, llegó a Jerusalén y han estado ahí por meses tratando de matar a los israelitas y no pueden. Es más, el Dios Jehová empieza a matar de a uno a los jefes y los capitanes y los generales del ejército de Asiria, y tiene que volver el rey de Asiria a Asiria como un perro con la cola entre las piernas, ¿no? Y cuando llegan allá, este rey poderoso que había conquistado toda la nación, sus propios hijos lo matan. Y todas las naciones que Asiria había conquistado, ahora reciben las noticias que el rey Jehová, el rey de los israelitas, era más poderoso que el Dios de los asirianos. En otras palabras, cuando yo estoy pasando por una época difícil en mi vida, Dios lo está utilizando no solo para mi bien, sino para demostrar su poder a todos mis amigos, mis familias, mis seres queridos que están alrededor mío. Esto es importante para nosotros entenderlo. Porque van a ver algunas veces en nuestra vida que estamos caminando con Dios, estamos siendo obedientes, pasa algo que no nos gusta y empezamos a sentir como que Dios se ha olvidado de nosotros. No. Quizás lo que Dios está haciendo no es porque tú necesitas algo que aprender, sino que para que Dios demuestre su poder a través de ti en la vida de los que están alrededor tuyo. ¿No? Y yo no estoy predicando hacia ustedes, estoy predicando con ustedes. Porque lo mismo pasa en mi vida. Mi hijo Tate, ustedes saben, por un año soñaba ser piloto
Estaba, ¿cómo se dice? Cuando viene un hombre para conquistar a una mujer, ¿cómo se dice? En Chile le decimos pololeando. Noviando. La Fuerza Aérea estaba noviando a mi hijo, ¿no? Querían que jugara fútbol para ellos, todo ese tipo de cosas. Fuimos hace un par de semanas para dejar a Tate en Colorado, después de un año de noviando a mi hijo, ¿no? Llegamos allá, lo dejamos. 3 días después, estamos manejando de vuelta. Yo estoy manejando de vuelta. ¿Quién me estaba en lado todavía? Estoy manejando de vuelta para predicar. Es un sábado, estoy manejando de vuelta para predicar. Y recibo una llamada de parte de Tate. Y eso es algo que no quieres cuando dejas a tu hijo en la Fuerza Aérea o en el militar, porque él estaba en entrenamiento básico y le quitan su teléfono y nos dijeron, no van a tener su teléfono por 4 o 5 semanas, no van a oír de él. Entonces, 3 días de haberlo dejado ahí y recibo una llamada de él. Ay, Dios, eso significa algo malo. Entonces contesto. Me dice, papi, me están mandando al otro, no, me están sacando de la academia, me están mandando al fuerte de Carson, que se encuentra ahí en Colorado. Ok, eso es todo lo único que me dice. Cuelga. Pues resulta que los primeros 3 días ellos hacen todo tipo de ingreso a los estudiantes, ¿no? Y una de las cosas es que le empiezan a revisar todas las circunstancias físicas y médicas. Y se dan cuenta, esa noche me llama el comandante de Tate y me dice, pues esto es lo que pasó. Su hijo estaba conquistando el entrenamiento básico. Es más, su hijo era tan bueno físicamente y todo eso, que nosotros ya habíamos decidido ponerle como comandante de su escuadrón. Y tenemos una foto ahí, no sé si hay alguien ahí que lo puede poner en la pantalla. Ahí pueden ver a Tate liderando a sus, ¿no? Ahí está enfrente porque él es el líder de todo su escuadrón, de unos 80 hombres. Me dice, Jeff, su hijo físicamente, ningún problema. Emocionalmente, ningún problema. Pero inmediatamente después de haber tomado esa foto, él le dice a su comandante que está ahí en uniforme, le dice, hey, necesito hablar con alguien, que tengo unos pensamientos que me están asustando, ¿no? Entonces le mandan a hablar con el jefe así. Y se dan cuenta, lo mandan al médico, le dicen, hemos descubierto que su hijo tiene OCD. ¿Cómo se dice en español, hermana? Desorden obsesivo compulsivo. Gracias. Que también mi hijo mayor lo tiene. Nosotros no teníamos idea cuando eran jóvenes, porque aquí en casa, ellos a través de toda su vida habían creado, ¿cómo se dice? Behaviors. Habían creado comportamientos para tratar con los pensamientos obsesivos que tenían. Pero al llegar ahí, en el entrenamiento básico, lo primero que hacen es quitarte todo el control. Todo el control. Ni siquiera puedes ir al baño, a menos que ellos te mandan ir al baño. Porque, disculpa, te están literalmente desempacando para ordenarte otra vez militarmente. Y en toda su vida, su comportamiento obsesivo compulsivo le había ayudado a ser muy ordenado y muy disciplinado. Es por eso que él pensó que la Fuerza Aérea sería muy bien para él. Pero al quitarle todo el control, ni siquiera podía ir al baño si necesitaba, a menos que le dejaran. Eso hizo que su enfermedad mental explotara.
Entonces, ellos dicen, mira, el problema es que para estar en la Fuerza Aérea, tú no puedes utilizar medicina para eso, porque esa medicina te descapacita para ser oficial en la Fuerza Aérea o para ser piloto. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que echar a su hijo de la Fuerza Aérea por razones médicas. Y el comandante me decía, realmente nos da pena porque él estaba haciendo tan bien. Y si pudiéramos darle medicina, pudo haber sido un oficial muy bien, pero las leyes son las leyes. Entonces, 4 días en la Fuerza Aérea, mi hijo vuelve a la casa. Y Tate, hablando conmigo por teléfono, me dice, papi, ¿cómo? Por 1 año habíamos orado, buscado la dirección de Dios, qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Cómo pudimos habernos equivocado tan grandemente? No haber habido escuchado la voluntad de Dios. Y yo le dije, hijo, esto no significa que no era la voluntad de Dios que fueras a la Fuerza Aérea. Dios no tiene un plan A y un plan B. Dios solo tiene un plan A. Y esto era parte de su plan A. Dios te está enseñando algunas cosas a través de esta experiencia y Dios va a utilizar esta experiencia para edificar la vida de otras personas. Esto va a ser parte de tu testimonio. Y así es como debemos de nosotros aceptar toda cosa que venga en nuestra vida. No hay nada que sorprenda a nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios de dioses. No hay nadie más alto que Él. Nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Él es omnisciente, Él sabe todo. Dios nunca es sorprendido por nada. Nosotros sí. Entonces, cuando empezamos o entramos en una época nueva que nos sorprende a nosotros, no nos equivoquemos en pensar que Dios también está sorprendido por este cambio en nuestra vida. No, Dios sabe todo. Y Dios utiliza todo para aquel que está rendido al señorío de Cristo para su bien y el bien de los demás. Entonces, cuando entremos en una época de la vida que no nos guste o que fue inesperado, en vez de desesperarnos, en vez de dudar de Dios, tal como Ezequías, fortalezcamos los muros de nuestra vida. En otras palabras, cuando estoy entrando en una época nueva de mi vida, Dios sabe lo que hace. En vez de entrar en esta época nueva pensando que Dios me ha traído a este lugar porque he sido tan obediente o tan bueno. No. Cada vez que yo hay un cambio en mi vida o yo entre en una época nueva, debo de fortalecer o debo de duplicar más mi oración al Señor, mi leyendo y aprendiendo y estudiando su palabra. Cada vez que yo entro en una época nueva, en vez de dudar de Dios, yo voy a decir, Dios, yo voy a fortalecer las fronteras de mi vida que tú has puesto en mi vida. Yo entrando en esta época nueva, en vez de dudar de Dios, voy a confiar de Dios más de lo que confiaba en Dios anteriormente. Yo voy a creer por fe más. Y es por eso que Pablo luego en el Nuevo Testamento dice que el sufrimiento causa para nosotros perseverancia, que causa carácter, que causa esperanza. Y después en Santiago dice que la esperanza causa el crecimiento de nuestra fe. Y al crecer nuestra fe, aumenta nuestro testimonio para los que Dios ha puesto en nuestra vida que no le conocen a Él. Entonces los que están alrededor mío dicen, ¿cómo puedes seguir alabando a Dios en medio de tus circunstancias? Tal como el rey de Asiria le dijo, ¿cómo puedes seguir creyendo en Jehová en medio de las circunstancias? ¿No ves que vengo para conquistarle a ustedes? Y Ezequías, en vez de dudar, dice, pues vente.
Nosotros vamos a crear un túnel imposible para nosotros. Con las herramientas y la sabiduría que tenemos, vamos a hacer algo milagroso. Y Dios va a proveer por nuestra necesidad. Y vamos a creer en nuestro Dios. Y ni siquiera tuvieron que luchar con los asirianos. Solo tuvieron que sentarse y esperar que Dios obrara. Y Ezequías dice, yo no tengo que luchar con ustedes. Dios hará lo que Dios hará. Y yo simplemente, con paciencia, con fe, me sentaré en mi circunstancia y esperaré a ver lo que Dios quiere hacer. Y en su tiempo, Dios demostró que Él era más poderoso que la circunstancia. Y Dios se alabó a sí mismo, no solo con los asirianos, sino con todas las naciones del día. Ok. Nuevos niveles, nuevos enemigos. Seamos más sabios que el enemigo. Amén. Amén. Dios, nosotros estamos entrando en un nuevo nivel como iglesia. Usted nos ha dado un edificio nuevo que es bellísimo. Nosotros queremos ser sabios entrando en ese edificio. Y hay naciones que van a estar alrededor de nosotros. Literalmente naciones. Porque en esta parte del país somos la ciudad más multicultural y diverso en todo Estados Unidos ahora. Las naciones están alrededor de nosotros. Entonces Dios, vamos nosotros a entrar en ese edificio. En vez de entrar arrogantemente diciendo, mira lo que Dios ha hecho por nosotros, no. Vamos a entrar humildemente. Vamos a fortalecer los muros. Ahora más que nunca es más importante que nosotros estemos arrepintiéndonos de los pecados que están en nuestra vida. Ahora es más importante que nunca que estemos estudiando esto y leyendo esto y viviendo esto. Ahora es más importante que nunca que estemos orando como una iglesia, buscando la voluntad de Dios. Porque Dios quiere hacer algo como nunca se ha visto en nuestra vida como iglesia. Y Dios quiere manifestar su poder a las naciones. Amén. Señor, rindamos nuestra vida a tu voluntad. Señor, con las dificultades que vendrán con un edificio más grande, con las circunstancias inesperadas que vendrán con una misión más grande y un territorio más grande, Señor, nosotros queremos como Ezequías humildemente entrar, fortaleciendo los muros que has puesto en nuestra vida y confiando por fe en ti. Señor, no dejes que planeemos más adelante que ti, Señor, sino que como Ezequías estemos contentos en sentarnos en tu presencia y dejar que tú provees diariamente lo que necesitamos como una iglesia. No para nuestra gloria, sino para la tuya, Señor. Que todos los que son colegas, amigos, vecinos y gente viviendo alrededor de nosotros vean que tú eres el Dios de los dioses. Eres más alto, más omnipotente que cualquier otro Dios. Que tú eres el único Dios verdadero. Y que tú quieres liberar, perdonar a cada persona que has puesto en nuestra vida también. Señor, úsanos como misioneros en nuestros hogares, en nuestros oficios, nuestros vecindarios, para llevar el Evangelio y la verdad de tu palabra a cada persona que has puesto en nuestra vida. Para hacer crecer tu nación aquí entre las naciones. Y que todo el mundo sepa que en Grace Fellowship está el Señor de señores, obrando, ministrando. Que aun cuando caminemos por momentos difíciles en nuestra vida y
enfermedad, dificultad, que no nos has abandonado, que estás creando para nosotros un futuro mejor y que en medio de las circunstancias tú sigues obrando. Y así como dice 1 Pedro, Señor, cuando ellos vean la diferencia en nosotros en medio de las circunstancias dificultosas, nos da la oportunidad de compartir la esperanza que tenemos, porque tú estás con nosotros y tú estás obrando y redimiendo cada circunstancia. Señor, vaya por delante de nosotros y por detrás, para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos. Amén.